jóvenes de segundo básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy abarcaremos un tema muy importante que cambió la forma y el sistema político del antepasado europeo, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos del feudalismo europeo, estamos hablando de un nuevo sistema de organización política en la que se cambió el esclavismo por el feudalismo. Vamos a entrar un poquito en este tema. Primero vamos a empezar hablando sobre qué es el feudalismo. La denominación del sistema político de Europa Occidental. Básicamente en Europa Occidental se dio esta denominación política desde el siglo X y el siglo XI. Luego tenemos que este sistema estaba caracterizado por la descentralización del poder político. Cuando hablamos de la descentralización, estamos hablando de que ya no se centraba todo directamente en un palacio, por ejemplo, ¿verdad? Un reinado. El rey anteriormente, cuando hablábamos de las antiguas civilizaciones, por ejemplo, hablar de Egipto, por ejemplo, así un ejemplo breve, hablamos de que todas las acciones o todas las decisiones políticas, económicas y de Estado eran tomadas directamente por el rey y él era el que tenía el absoluto poder, ¿sí? No había nadie siquiera cercano al rey, a pesar de que tenía básicamente generales, hablando de la organización militar, pero aún así los altos rangos, se podría llamar de esa forma, todos eran estrictamente sometidos al rey, no podían tomar ni una sola decisión sin consultar a este rey. Ahora aquí cambia la situación, o sea, es una característica nueva. Acá se va a descentralizar el poder, es decir, que vamos a descentralizar la descentralización, es decir, ya no va a ser todo directamente con el rey, o sea, ya podemos tener diferentes organismos en diferentes partes o en diferentes lugares. Un ejemplo así claro, ¿verdad? Nosotros tenemos entendido que el que rige el sistema educativo en nuestro país es el Ministerio de Educación. Pero nosotros, para poder, por ejemplo, imprimir un certificado, pues no necesariamente tenemos que ir con el ministro o la ministra de Educación y decirle: mire, señora ministra, por favor nos surge un certificado de estudios. Básicamente la descentralización significa que nosotros podemos acudir incluso a instancias más cercanas, por ejemplo, en tal caso fuera una supervisión educativa, de pronto a la departamental, en todo caso a la Dirección Departamental de Educación. Entonces ahí ya está descentralizado el poder, ya no está directamente en un lugar. Esa era una de las características importantes del feudalismo. Aquí yo hice una pequeña tabla en donde nos aparece más o menos el orden jerárquico de esta nueva institución, nueva organización política. El rey o emperador en primer lugar, ¿verdad? Siempre teniendo un especial cargo, un especial de suma importancia, se podría decir de esta forma. Sus atribuciones pues básicamente seguían siendo en esta situación del máximo líder a nivel de ese imperio o de región. Estaban los nobles. Aquí viene algo muy importante que aparece en este nuevo sistema político: los nobles. Ya vamos a encontrar ahí cuando vamos a ver cómo se daba todo esto del feudo, o por qué se les llamaba a los vasallos, que aparecen también aquí con los nobles. En lugar de la esclavitud, es decir, de esclavizar, de obligar a las personas para que pudieran trabajar para un rey, lo que se hacía era básicamente darles un poco de tierra, por ejemplo, y que estas personas lo trabajaran con la única y exclusiva condición de ser leales 100% al rey. Esa era la única condición que se les imponía a estas personas. Es decir, acá se habla un poquito más de la libertad. Acá este fue el tema que se empezó a tratar con esta nueva distribución o este nuevo sistema político llamado feudalismo.
Como ustedes saben, básicamente, y como por lo que hemos visto, aquí ya fue más fundamentado en tradiciones jurídicas, es decir, ya iba un poquito más equitativa la situación, ¿verdad? Ya la justicia ya iba un poquito, pues, imperando ahí en este nuevo tipo de organización política. Se basó prácticamente en el derecho romano. También hablamos un poco sobre qué era en realidad un vasallo y qué era en realidad un señor, qué era el homenaje. Y yo lo hice de forma así breve acá para poderles explicar. Hombres libres, este sería mi tema central, o este sería lo primordial acá. Cuando hablamos de que existía un señor y que era el homenaje, estamos hablando de que el señor era básicamente el dueño o a quien se le debía la lealtad en ese entonces. Él era el que daba el terreno, por decirlo de esa forma, para que las personas pudieran cultivar y producir. Lo que se hacía era un homenaje, y este homenaje básicamente era un contrato en el que se establecían las obligaciones de estas personas, es decir, básicamente la obligación principal, como les decía, era la lealtad al reino y a la persona o al señor que les estaba dando esta tierra o esta oportunidad de que ellos producieran. Luego tenemos también, vamos a pasar de este lado para que ustedes puedan observarlo, el vasallo y el feudo. Básicamente el vasallo era el encargado de llevar a cabo la producción. Se le daba una concesión de un bien y la concesión de ese bien se le llamaba feudo, ¿sí? El feudo básicamente era el bien que se le estaba dando al vasallo. Fue así como se llevó a cabo este tipo de organización política llamada feudalismo. Ya ustedes encontrarán ahí en la próxima clase que vamos a trabajar cómo repercutió este sistema político incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque les explicaba, de hecho se dieron cuenta en el ejemplo que les daba, la descentralización del Ministerio de Educación en este caso. Miren, ahí estamos hablando de la actualidad de nuestro país, y miren, esto estamos hablando incluso del siglo X y el siglo XI, o sea, hace cuántos años que ocurrió esto. Entonces, todo esto fue sentando bases para lo que hoy en día conocemos como nuestros sistemas políticos. Entonces, esto es todo por el día de hoy. En la siguiente clase estaremos tratando también un poquito sobre este tema. Estaremos asignando una pequeña tarea. El día de hoy no tienen tarea para realizar. Pueden continuar investigando y leyendo acerca de este tema para poder mejorar ahí respecto al conocimiento importante sobre cómo es que las culturas e imperios anteriores han dejado un legado que hasta el día de hoy permanece en nuestras costumbres y tradiciones. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.